La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, el hecho es que todavía no recuperamos la categoría 1 a nivel de la aeronavegabilidad de nuestro país, y esto ha traído fuertes consecuencias, y para esto Pablo Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, está conmigo esta mañana. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Y Oye, fíjate pues estamos... que esta Sí. degradación implica que somos aeronáuticamente inseguros, Pedro, junto con otros países como Zimbabue, ya te imaginarás, otros 8 países nada más. Así de grave, y esto significa que no cumplimos con los estándares de seguridad aérea, lo cual, pues sí resulta grave, Pedro. Prácticamente ya vamos a hacer 2 años, en mayo se cumplen, y unas declaraciones que hizo apenas el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, decía que tal vez en junio ya podamos recuperar esta categoría 1. Ello porque también se supone que estamos a expensas de esta reforma que se está aprobando en el Congreso, ya pasó por diputados, va a salir de senadores, en donde se había también ahí contaminado con la cuestión del cabotaje. Finalmente ya se lo quitaron y ya se destrabó esta reforma. Entonces se supone que con estas reformas ya vamos a poder tener ese regreso a la categoría, pero él dice que se hará hasta por ahí mediados de junio o finales de junio. Entonces no sé qué tanto en verdad estemos a expensas de que esta reforma se apruebe y sea el hecho para que nos den esta vuelta a la categoría 1. Mira, Pedro, el problema en esencia de la FAC, aquí le están dando, la están fortaleciendo con estas reformas. Se le está también dando la investigación de accidentes e incidentes, la certificación de actitudes psicofísicas y lo que es medicina de aviación. Pedro, pero es una autoridad que en esencia no tiene presupuesto para poder hacer lo que le corresponde hacer en términos de ley, en términos de los convenios internacionales, porque se le asignan 680 millones de pesos anuales. Bueno, este año fueron 100 más que el anterior, cuando se le deberían de asignar 2,000 millones de pesos mínimos al año, Pedro. El 95% de su presupuesto se le va en servicios personales, se le va en nómina, se le va en pagar a su gente, no tiene para capacitarlos. Otra observación que hizo la FAA es que a sus servidores públicos los debe de tener bien pagados, los debe de tener capacitados, les debe de dar las herramientas tecnológicas necesarias para que puedan efectivamente hacer las verificaciones, las auditorías, las inspecciones. No tienen ni un avión para poder hacer el examen a los jóvenes pilotos. Entonces, ¿qué mejor señal hubiera sido, Pedro, que en el presupuesto de este 2023 les hubieras asignado 2,000 millones de pesos en vez de 680? Porque pues yo creo que ahí empezaría la voluntad, porque en esencia, insisto, el problema es de dinero, el problema es de presupuesto. Entonces, pues mientras esta parte no se solvente, será hasta el año que entra, a ver ahora cuánto les asignan, pues también va a ser muy difícil que pueda ser una autoridad confiable. Ahora, el hecho de que tengamos categoría 2, querido Pablo, ¿significa este hecho o es una de las razones por las cuales los boletos de aviación están tan caros, o No, no es Pedro. parte de la ecuación? Ajá, mira, y también esta parte que decían que con el cabotaje íbamos a tener acceso a boletos más baratos. Mira, el boleto se encarece porque la tarifa de uso de aeropuerto que pagamos en México es carísima. Si esa tarifa la redujéramos a la mínima expresión, porque aparte la de la ICM, Pedro, absurdamente se calcula en base al índice de precios del consumidor de Estados Unidos, no de México, Pedro. ¿Cómo puedes tomar un factor de una economía diferente, con un poder adquisitivo diferente, con una vida diferente, para podernos fijar a los mexicanos una túa? Por eso estamos en esa situación. Entonces, la autoridad, en este caso la Secretaría y la FAC, Pedro, tienen facultades, porque aparte ellos autorizan las tarifas, ellos pueden establecer bases regulatorias cuando consideren que hay prácticas depredatorias, que no hay competencia leal, que los precios son fuera de proporción. Entonces ellos, a través de la COFECO, pueden hacer
establecer estas bases regulatorias de tarifa, Pedro, y no habría ningún problema. Es decir, no dependemos de nada más. El gobierno tiene los instrumentos legales y jurídicos para establecer bases regulatorias de tarifa que puedan ser accesibles en el caso de que si se considera que están fuera de proporción o que hay prácticas monopólicas o depredatorias. Entonces, tienen a la mano los instrumentos legales para poder regular este tipo de tarifas, Pedro. Lo que impacta sí es la TUA. La TUA es carísima en este país, insisto, está basada, se fija en base a un índice de precios del consumidor de Estados Unidos. Pablo, el otro día, perdón que lleve esto a un terreno muy personal. El pasado viernes, hice un vuelo de Monterrey a León, pero tenía que hacer escala en la Ciudad de México. Finalmente, bueno, hicimos la escala y entre que nos subieron al avión a León, se desengarzó el avión de la terminal, del edificio terminal, y se le dio la autorización para estar en cabecera y despegar. Pasaron 2:30 horas. Esto, el argumento del piloto decía, hay demasiado tráfico en el aeropuerto, demasiados aviones entrando y saliendo. El nivel de inoperancia que yo había visto en el aeropuerto, pues había llegado a un punto, pero esto es el colmo. Ha habido incluso reportes de más tiempo entre que se despega del edificio terminal un avión y puede despegar. ¿Qué podemos esperar con este nivel de saturación? Mira, y no nada más lo que dices tú en los retrasos, Pedro, ha habido incidentes que afortunadamente no han pasado a mayores, pero esta es consecuencia de querer meter a unas operaciones aéreas simultáneas con el AICM a la IFA. ¿Y qué hicieron? Entonces forzaron el diseño del espacio aéreo mexicano, lo desdiseñaron para mí, porque funcionaba tal vez no a la perfección, pero funcionaba mejor que ahora. Y por la necesidad de tener que incluir las operaciones simultáneas con el AIFA, que ni siquiera las tiene, se desdiseñó el espacio aéreo, la forma de llegada y de salida de las aeronaves. Antes salían por el norte y llegaban por el norte, Pedro, ahora las pasaron prácticamente las operaciones aéreas de aterrizaje y de despegue hacia el sur, donde inclusive la orografía es diferente, tenemos un volcán que eventualmente hace erupción, los aviones tienen que planear más largo para poder aterrizar, con también la contaminación sonora que tenemos los ciudadanos, por lo mismo que el avión vuela más bajo, en fin. Todo esto fue consecuencia de eso, Pedro, y entonces, pues es un hecho que está saturado el AICM porque de por sí ya estaba saturado. Lo desdiseñan su espacio aéreo mexicano para meter el AIFA que no tiene operaciones aéreas, que no descongestiona nada, y entonces complicaron todavía más lo que ya por sí era complicado, Pedro. Entonces, pero pues esos son los detalles que la FAA con seguridad está viendo y que pues generan los contratiempos, como en el caso de tu vuelo, y que también han generado estos incidentes que afortunadamente no han pasado a mayores, pero sí se debe de tener orden en esto, Pedro, porque son cosas muy delicadas y aquí desafortunadamente en cualquier momento en la aviación los accidentes son catastróficos, ¿no? No, ¿para qué le hacemos? Pablo Casas Lías, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. Como siempre, este noticiero te agradece tu conocimiento y el involucramiento toral que tiene tu institución al frente de muchos de los problemas que estamos en este momento enfrentando en el servicio aéreo. Gracias por estar conmigo, querido Pablo. Gracias y buenos días. Gracias a ti, Pedro. Buen día. Suerte. Gracias. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.